¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, con quien hoy vengo caminando a un costado del Paseo de la Reforma, del viejo Paseo de la Reforma, y acercándonos a la llamada Puerta de los Leones del Castillo de Chapultepec para continuar el recorrido que dejamos a la mitad la siguiente semana. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, pues para culminar esta segunda parte, este recorrido por el Castillo de Chapultepec, que hoy vamos a abarcar la periferia del castillo, vamos a abarcar todos esos monumentos, todos esos lugares secretos que casi nunca recorremos o vemos a la vista. Tenemos a la vista, perdón, y que bueno, pues hoy vamos a pasear por ellos y explicarles por qué están ahí. Vamos a visitar un lugar que a mí me entusiasma mucho visitar, es la entrada al inframundo, el lugar donde los aztecas pensaban que era la entrada al reino de los muertos, la cueva de Zincalco, a un costado del cerro de Chapultepec. Vamos a visitar monumentos olvidados, desconocidos, va a ser un recorrido interesante. Pero bueno, pues estamos frente a la Puerta de los Leones, estos leones magníficos, iban a decorar la escalinata monumental del Palacio Legislativo, del cual nada más quedó la pura cúpula, la pura bóveda, lo que hoy conocemos como el Monumento a la Revolución. Un proyecto que la Revolución precisamente interrumpió, dejó inconcluso, y bueno, pues los leones los había encargado Émile Bernard, se los había encargado a un escultor francés apellidado Gardet, que era famoso porque hacía estudios en los zoológicos de los animales y lograba hacer estas piezas como las que tenemos aquí. Sí, es que fue, bueno, Émile Bernard, él ganó un concurso que hicieron en cuanto al diseño en el mundo entero para hacer el proyecto del palacio, y entonces por eso él escoge a Gardet, el cual hace estos leones que son, pues yo creo que la insignia de la entrada del Castillo de Chapultepec. Siempre ubicamos la Puerta de los Leones, el acceso de los leones. También vemos que la herrería es maravillosa, la herrería la hace N. Norris, y el diseño de las puertas, el diseño maravilloso del garigoleado es de J. Tovar. Vemos aquí que esta puerta pues realmente es un monumento, es una escultura. Los leones son instalados en 1921 en este lugar. El arquitecto Antonio Muñoz es el que los instala, el que hace los pedestales, etcétera, con motivo del centenario de la consumación de la independencia, en tiempos de las fiestas del centenario de la consumación, que es también cuando se inauguran las famosas rejas de Chapultepec. Se enreja Chapultepec y se coloca por primera vez este monumento que se va a volver pues emblemático. La puerta de entrada desde entonces, desde 1921, ya casi un siglo, como una continuación del Paseo de la Reforma. Lo invito a que nos acompañe en este recorrido. Pues estamos entrando ya al interior del bosque de Chapultepec, el bosque urbano más grande que hay en América Latina, 686 hectáreas conforman su extensión. Un lugar que, como ya lo insinuamos de alguna manera, Cintia, en el programa pasado, forma parte de la historia estrechamente de México, de la Ciudad de México. En el año 7 Conejo, 1116, los primeros asentamientos se localizan ya en las alturas del cerro. Yo tuve oportunidad de ver, recuerdas que te comenté la otra vez, un entierro teotihuacano. En 2004 se hicieron unas excavaciones en la ladera y aparecieron unas habitaciones del periodo teotihuacano, que hubo habitantes que ocupaban esa parte privilegiada porque permitía una vista maravillosa del valle, porque daba mucha seguridad, y pudimos ver que tenían la costumbre de enterrar a sus muertos debajo de las casas donde vivían. Encontraron a un hombre y una mujer en cuclillas enterrados abajo de la casa. Entonces es un lugar riquísimo. Torquemada dice que los aztecas lo consideraban una cosa deífica, prácticamente un dios vivo, el cerro de Chapultepec. Pues sí, de hecho, bueno, este es uno de los lugares más maravillosos, fue un pulmón, o sigue siendo el pulmón de la ciudad. Nezahualcóyotl
se dice que fue uno de los primeros en plantar los famosísimos ahuehuetes que en 1921 se convirtieron en el árbol nacional. Hoy, desafortunadamente, hace algunos años se hizo una tala bastante fuerte, se hizo una limpia muy fuerte porque hubo una epidemia de muérdago. Sin embargo, el bosque de Chapultepec es uno de los lugares mágicos de esta ciudad que atrae y sigue atrayendo a los turistas, un lugar que se decía era mágico porque estaba rociado por 3 manantiales que realmente llevaban el agua a todo México. Es interesante todo lo que vamos a ir viendo a partir de este momento. Estamos pues en el comienzo, digamos, en el arranque de lo que fue el Paseo de la Reforma. Incluso podemos ver del lado derecho ya las bancas de piedra características de ese paseo, y dejamos atrás, pero lo vamos a encontrar un poco más adelante, estos jarrones de bronce que son característicos del Paseo de la Reforma y que hizo un escultor muy notable llamado Enrique Guerra. Este escultor es el autor del primer desnudo escultórico que se hizo en México. La Sulamita se llama esa pieza. Usted la puede ver en el Munal, precisamente se puede dar una vuelta por ahí para conocer la primera vez que con un modelo al natural se hizo un desnudo, lo cual fue un escándalo. Estos son los jarrones de Gabriel Guerra. Que están muy diferentes a como seguramente se planearon o se veían en sus inicios, porque ahora están pintados. Si usted camina por Reforma, verá el color natural. Le pusieron una pintura espantosa. Yo creo que los arruinaron porque le quitaron todo el encanto que tenían, pero los que están en Reforma siguen intactos, son originales. Decías que de Nezahualcóyotl. Sí. Es que Nezahualcóyotl residió aquí, hicieron una alianza los texcocanos con los aztecas y le permitieron quedarse aquí. Se dice que el palacio original de Nezahualcóyotl era donde hoy está el Museo de Arte Moderno. En ese lugar se encontró también el restaurante Chapultepec, ese restaurante célebre entre los políticos y la clase alta en el Porfiriato y en los primeros años de la posrevolución. Qué chistoso. Qué curioso que un mismo espacio haya tenido tantos usos. Ahí se fincaron las primeras casas de los virreyes después de tirar el palacio de Moctezuma, de Nezahualcóyotl, consumada la conquista. Ahí se levantó la primera casa del virrey de Velasco y las casas de recreo de los virreyes, porque a los virreyes les encantaba venir aquí a cazar, a pasearse, a disfrutar de los manantiales, de la naturaleza. Desde entonces está afincada la tradición de este lugar como un lugar pues de recreo, de contemplación, de descanso, exactamente. Pues es que estamos, para los que vieron el programa pasado, estamos totalmente en la parte opuesta, desde la vista que veíamos desde el castillo, donde se llegaba a ver hasta el Ángel, este paseo del emperador maravilloso. Ahora lo estamos viendo desde el otro lado y realmente ver el castillo en toda su magnanimidad es impresionante, ¿no? Y pasar sobre estas avenidas, la modernidad de la ciudad. Bueno, que era la modernidad, porque ya es más bien un vejestorio el circuito interior a estas alturas, está horrible, pero sí fue un gesto de modernidad. Hay que recordar que es Maximiliano el que proyecta desde las alturas, nos paramos nosotros en su mirador, desde donde proyectó, donde tendió la mirada en lo que iba a ser el paseo de la Reforma. Pero Maximiliano no lo pudo terminar, solamente quedó el proyecto, se tendió perfectamente el trazado, pero no se hizo nada, no se hicieron las glorietas, no se colocaron las fuentes, se le conocía como el Paseo de la Emperatriz. Juárez no quiso continuar esa obra, pues porque no iba a continuar una obra que había empezado precisamente el invasor, así es que debemos a Sebastián Lerdo de Tejada, este presidente, la culminación del Paseo de la Reforma. Como decías tú, es precisamente Porfirio Díaz el que le da el toque final, el que la llena de estatuas, el que le da. Bueno, el caballito ya estaba hecho, ¿no? Porque lo hace Manuel Tolsá. Sí, pero no existía Reforma, es decir, lo pusieron ahí como a la entrada de un paseo que estaba trazado, pero no existía Reforma. Estaba destinado para estar en Reforma. Ahí, fíjate, lo que había eran unos ejidos, eran unos sembradíos, allí pastaba el ganado, sí, etcétera. No había absolutamente nada en esta zona que hoy es una de las más caras del país, sin duda. Pero bueno, ya hicimos un recorrido larguísimo, nos estamos acercando al primer monumento importante, usted lo conoce, está en todas las postales, está en todos los libros de historia, es considerado el altar de la patria y es precisamente el monumento dedicado a los niños héroes. Vamos a
aproximarnos. Sí. ¿Qué nos platicas del monumento, Cintia? Bueno, pues este monumento obviamente es un monumento que se le hace a estos niños que mueren, que tenían entre 14 y 18 años. El más joven de ellos fue Vicente Suárez, el más adulto se dice que fue Juan Escutia, que muere de 20 años y que descubren que Juan Escutia, últimamente se han hecho investigaciones, Juan Escutia realmente no era cadete, él era soldado del batallón San Blas. Vemos aquí que es un monumento, un hemiciclo que se inaugura el 27 de septiembre de 1952. Siendo presidente Miguel Alemán. Sí, exactamente, el Y arquitecto lo inauguran por una cuestión muy extraña. Se habían cumplido 100 años de la invasión norteamericana y del sacrificio heroico de los 200 cadetes que lucharon contra 8,000 soldados invasores del ejército yanqui. Eran solamente 200 cadetes y 600 soldados activos del batallón de San Blas que dirigía el general Santiago Xicoténcatl. Pero bueno, se encontraron hacia 1947 los restos de los que se supone que eran los niños héroes. Esto es una polémica larguísima, ya lo comentábamos la vez pasada, si existieron, si no existieron, si eran niños, si no eran niños, qué edades tenían, qué grados, qué rango dentro del ejército, etc. Es una discusión larguísima, pero no deja de ser muy conmovedora la defensa de este punto, rodeados con un armamento poderosísimo, rodeados de un ejército que tenía un armamento poderosísimo y ellos encerrados al sacrificio. Hay que recordar que los cadetes no pueden combatir, no son considerados combatientes, entonces les dijeron, ustedes váyanse a sus casas. Ah, bueno, les dijeron, y los que se quedaron fueron ellos. Y ellos se negaron. Entonces, pues ya sabemos, la historia nos la han contado muchísimas veces. El hecho es que se levanta en 1952 con... el arquitecto es Enrique Aragón Echegaray, donde vemos aquí, de hecho, 6 columnas, donde supuestamente estaban los restos de estos niños héroes, que todavía pues obviamente pues, no se comprueba si eran ellos. Y aquí en el centro una estatua pues como de dolor. La estatua de la representación de la patria sosteniendo precisamente a uno de sus hijos caídos. Esta es la historia del monumento de los niños héroes, esta es la crónica de los datos que hemos podido conseguir en la hemeroteca sobre la inauguración y sobre la construcción de este monumento emblemático de la Ciudad de México. Heroico Colegio Militar, por el honor de México. El 27 de septiembre de 1952, el presidente Miguel Alemán Valdés encabezó una ceremonia militar para inaugurar el monumento a los niños héroes. En él se depositaron los restos de 6 integrantes del Colegio Militar: Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Juan de la Barrera y de Felipe Xicoténcatl, comandante del batallón de San Blas. De esta manera, se rendía homenaje a los cadetes del Colegio Militar y a los integrantes del batallón de San Blas que el 13 de septiembre de 1847 murieron defendiendo el Alcázar de Chapultepec. Entonces sede del Colegio Militar ante las fuerzas invasoras del ejército estadounidense. El altar, dedicado a los jóvenes cadetes, fue concebido por el escultor Ernesto Tamaris, quien se encargó también de hacer el conjunto arquitectónico que corona el monumento de la Revolución. Tamaris decidió erigir 6 columnas de mármol, con un remate de águilas y llamas, y en el centro colocar una estatua de la patria, sosteniendo en sus brazos a un cadete muerto. Desde entonces y hasta estos días, la blancura del mármol de Carrara conserva la memoria de un suceso que rasgó la tranquilidad del apacible bosque de Chapultepec.
la historia del monumento reciente a los niños héroes, porque hay un monumento anterior, un monumento olvidado, poco visitado. Generalmente cuando llegamos al castillo de Chapultepec subimos por la rampa, que es una rampa que abrió Maximiliano para el paso de los carruajes, y no tenemos la precaución de darnos vuelta a la izquierda para tomar este pequeño caminito que ya visitamos la semana pasada. La efigie de Moctezuma primero está aquí a mano derecha, pero si seguimos caminando por este caminito nos vamos a encontrar con el antiguo monumento de los niños héroes. Un discreto y muy modesto obelisco que se hizo en tiempos del presidente Manuel González, en 1880. Se hizo, no había un monumento que recogiera la gesta o que conmemorara la gesta de los cadetes del colegio militar. Se había pensado levantar un monumento en el Panteón de Santa Paula, se había dicho que se iban a hacer en Molino del Rey, en Churubusco, grandes monumentos. Todo se fue olvidando, eran años difíciles para el país y quedaron pequeños monumentos conmemorativos básicamente. En 1880 por fin se decide que va a ser el lugar. Aquí del lado derecho tenemos la placa que dice que en ese lugar habría caído Juan Escutia. Podemos ver arriba el castillo y más o menos imaginar la escena en caso de que hubiera ocurrido, cómo se lanza, rueda y bueno, vendría a terminar en este lugar. Entonces, en el lugar donde la leyenda decía que había sido recogido el cuerpo de Juan Escutia, se hace en tiempos de Manuel González este pequeñísimo obelisco. Está perdido, está rodeado por árboles. Hay que asentar que hay 190 ahuehuetes en el bosque de Chapultepec que tienen más de 500 años. Por aquí tenemos alguno, pero bueno, aquí está, dice la información. El ingeniero Román Rodríguez Arrangoiti proyectó y construyó por encargo de la Asociación del Colegio Militar el obelisco que se encuentra al sureste de la base del cerro. El proyecto se realizó y se concluyó entre 1880 y 1881. Vamos a revisar. Vale la pena revisar. Un dato curioso es que el ingeniero Román Rodríguez Arangoiti fue alumno del colegio. No solo fue alumno, aquí está, vamos a pasar por acá. También yo quería empezar por allá, perdóname. Pero ya que lo mencionas, de este lado, míralo, aquí de este lado dice prisioneros. Entonces, aquí están los nombres de el capitán de la primera compañía, Domingo Alvarado, de los tenientes José Espinosa, Agustín de la Pesa. Vamos bajando y el último alumno que encontramos es Ramón Rodríguez Arrangoiti. ¿Qué historia tan formidable hay aquí? Un joven cadete que cae prisionero durante la intervención norteamericana de 1847 y que 40 años después, 35 años después, seguramente siendo ya prácticamente o acercándose a la ancianidad, recibe la encomienda de proyectar el monumento que conmemore a sus compañeros caídos. Aquí vemos los nombres de los cadetes legendarios, de los cadetes históricos que murieron, ya nos decía Cintia sus nombres, sus edades, más o menos, y del otro lado estaban los heridos. Es curioso, Agustín Melgar murió al día siguiente, a él le dieron 3 balazos y muere al día siguiente. Por ejemplo, Miramón, el que después sería el presidente conservador, el enemigo de la reforma, fue un joven cadete, estuvo entre los cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec. Pero mira, aquí están los prisioneros. Míralo, ahí está Miguel Miramón. Ahí aparece Miguel Miramón, no lo localizo. Mira, está en los alumnos. Bueno, pero Pablo Banuet, Ignacio del Valle, Antonio Solá, Sebastián Trejo, vamos bajando, Cástulo García, Miguel Miramón. Sí, ahí está. Perfecto, mira qué buen ojo tienes. Onofre Capelo, Magdaleno Ita y Emilio Laurent. Ellos son los que caen prisioneros entre el 8, después del 13 de septiembre de 1847. Y de este lado se rinde tributo a los cadetes, a los alumnos, incluso al general Monterde, Mariano Monterde, el director del Colegio Militar en tiempos de la invasión, que cayeron heridos, que fueron heridos durante la batalla. Bueno, el nombre más relevante es el de, sin duda, Mariano Monterde, Agustín Díaz, Luis Díaz, Ignacio de la Pesa, Amado Camacho, Luis Banuet, esos Banuet y aquí está la Asociación del Colegio Militar, bajo los auspicios de los presidentes Porfirio Díaz y Manuel González, erigen este monumento a la honra militar. Es un lugar interesantísimo porque está como perdido, como escondido en el bosque, como que está
quedó como arrumbado en medio de Protegido otras. por almas. Yo siento que aquí hay como una especie de sensación mística, donde también si vamos aquí a la pequeña explanada donde nos encontrábamos hace unos minutos, vemos los retratos pintados o ilustrados de los niños héroes, que es Bueno, también muy solamente parecido. quería señalar las lanzas, ese símbolo tan terrible y trágico, que custodian la entrada. Un hazo de lanzas amarradas como símbolo, símbolo guerrero por excelencia. Ahora vamos a ver lo que Mira nos decías. los retratos ilustrados de todos los niños héroes. Esos aquí. son de la época, se están borrando, vale la pena Dice acercarse. Juan de la porque, Barrera. porque hay algunos en los que ya no se ve ni el nombre ni las fechas, pero bueno, aquí tenemos una representación de Están cómo todos. sería Juan de la Barrera. Esto se puso en 1970, según estamos viendo aquí en la placa. Ay, ya casi ni se lee. Te digo, Este es Francisco Márquez. Francisco Márquez, exactamente. Este es. Ay, no se lee. Fernando Montes de Fernando Oca. Montes de Oca, sí. Seguramente ya está. Que están muy lindos, la verdad. Nos podríamos dar una idea. Este es Juan Escutia. Bueno, lo que es increíble es que lo moderno, 1970, esté tan Agustín deteriorado, esté más conservado lo antiguo que lo que se hizo en 1970. Agustín Melgar y el último, a ver, Este Aquí pues sí debe ser vamos a Vicente Suárez, claro. Vicente es Suárez, Vicente así Suárez. es. Bueno, Con se lentes, dice también. con unos espejuelos. Se dice que en Vamos a ir a 1947, cuando viene el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, a visitar este lugar, él deja una Bueno, ofrenda. es la primera vez en 100 años, después Que de viene- la invasión, que viene que un expresidente. presidente se refiere a esa guerra que le arrebata la mitad del país a México. Sí, bueno, pero fue un evento pues bastante fuerte porque él llega, deja una ofrenda y menciona unas palabras donde dice: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Los cadetes del colegio militar de esa época estaban enardecidos por estas palabras que ¿Un dicen: siglo de rencores? un se siglo borra de rencores se borra con un un minuto de minuto silencio. Y deja una ofrenda. Deja la ofrenda de flores, me Ajá. imagino, y después los alumnos del colegio militar vienen en la noche, arrancan la ofrenda y la tiran a puertas de la embajada estadounidense. Así es una historia que se dice que ocurrió en 1947, 47. cuando no existía aún el tratado. monumento nuevo, y cuando acababan casi de encontrarse los restos de los supuestos Sí, niños héroes. supuestamente No se lo encontraron comentamos. los 6 cráneos, se supone. No lo comentamos, pero esos cráneos descansan en el monumento moderno, en el monumento en las- inaugurado por Alemán. Sí. Yo mencioné, están supuestamente en cada una de las Sí. columnas. Y también descansa ahí el cuerpo del general Santiago Xicoténcatl. Estamos alcanzando el segundo lugar, ya lo habíamos visto por dentro porque hace una semana caminamos de aquel lado de la valla, hoy estamos rodeando las faldas del Cerro de Chapultepec y estamos encontrando desde otra perspectiva que no habíamos contemplado lo que queda de las albercas de Moctezuma, de donde se dice que, Guardaban el agua de los manantiales. Moctezuma ¿no? tenía un sistema de manantiales alrededor del cerro, de flores, era un lugar de delicias, como le decían en ese tiempo, y de descanso. Aquí, en este lugar, se colectaba el agua que era enviada a la Ciudad de México a través del acueducto de la Tlaxpana, no el acueducto de Avenida Chapultepec, del cual quedan todavía algunos arcos, sino de un acueducto que tiró el gobierno de Porfirio Díaz y del que no queda ya resto alguno, que corría por lo que hoy es circuito interior, daba Ya no existe la vueltas. fuente de Tlaxpana, ¿no? No, era una fuente Maravillosa, bellísima, además. hay fotografías, Sí, estaba decorada con músicos, los músicos, sí. instrumentos musicales, etcétera, y caía de unos cántaros el agua, la gente la podía tomar de ahí, pero ese era el principio, porque comenzaba a correr a lo largo de todo San Cosme, de todo Puente de Alvarado, ¿Quién de sabe toda cuántos la actual arcos tenía? Avenida Hidalgo, y terminaba en otra fuente que se llamaba la Fuente de la Mariscala, 903 arcos. 903, o sea, muchísimo más grande que el de Chapultepec, porque el de Chapultepec, si no estoy mal, tenía 230 y algo de arcos, ¿no? No recuerdo el dato. No recuerdo el dato, pero eran 903 y acababa en la Fuente de la Mariscala, exactamente a espaldas del Palacio de Bellas Artes. Bueno, le estamos dando la vuelta. Hay que imaginar esto, y creo que lo comentamos, porque a la gente el agua que salía de aquí no le gustaba,
se le llamaba el agua gorda, Porque no sabía. era más salitrosa, pero Sí, no lo le gustaba, comentamos, no le sí. gustaba porque como estaba rodeado de árboles, las hojas de los árboles dejaban caer, como caía. aquí vemos, las hojas sobre el agua, entonces se iban pudriendo en el agua y le daba un sabor que la gente Amargo. hacía. Carlos González Peña cuenta que cuando la gente probaba eso hacía unas muecas espantosas del sabor del agua, entonces se usaba básicamente para lavar, pues platos, para otros Lavar. usos que no fuera el consumo humano. El consumo humano se hacía en el otro acueducto, que era el que venía de Santa Fe y que es el que terminaba precisamente en la fuente del Salto del Agua que visitamos Hemos estado hace por unas ahí, semanas. sí. La fuente no es la original, pero bueno, se conserva una réplica. ¿Qué te gustaría visitar? La Fuente de la Templanza, porque estamos cerca de un lugar que a mí me emociona mucho. ¡Ay, el Vamos a ver árbol! la entrada del inframundo, el lugar por donde los aztecas creían que se bajaba al infierno, Al infierno. a donde iban los muertos, y esa entrada, había dos entradas en México, una estaba en Mitla, en Oaxaca, y otra está precisamente Aquí. en un lugar que le vamos a mostrar, y hay toda una historia, una leyenda alrededor de esto que te vamos a Es que estamos como a en platicar. un punto estratégico, porque aquí podemos, para cualquier lado que divisemos la mirada. Ya señalaste nos el árbol, encontramos. ¿por qué no Ok, empezamos? fue lo primero que me emocionó, el ahuehuete de Le dicen el sargento. el sargento. Este es un ahuehuete que, según la leyenda, Netzahualcóyotl sembró en el tiempo en el que vivió aquí, que lo dejaron vivir aquí los Hasta aztecas. 1967, ¿no? Se muere. 69. 69. Pero bueno, vivió aquí en Nezahualcóyotl, donde le decíamos, en el Museo de Arte Moderno, y sembró, llenó de ahuehuetes hace ya 500 años el bosque de Chapultepec. Este sería el ahuehuete más viejo, el más alto, llegó a tener 40 metros de altura y se dice que tiene 12 o 15 de diámetro. Lamentablemente, ya lo decía Cintia, lo dejamos morir, pues la incuria, ¿qué será? La negligencia, el desinterés, hicieron que muriera un árbol que pues había acompañado la historia de la Ciudad de México, era un árbol más viejo que la ciudad moderna, la ciudad fundada por los españoles, y bueno, pues lo único que queda es, digamos, un monumento vegetal, un cadáver vegetal que pues queda como, es increíble que ya muerto, después de 40 años de muerto, más de 40 años de muerto, siga todavía dando esa idea de robustez, de solidez, de fuerza, Bueno, pues a vivió- pesar de que pues ya no corre por nada de savia por su interior. Vivió alrededor de 500 años, que es más o menos lo que, pues pueden vivir muchos más años, pero pues es lo único que queda. Bueno, casi ninguno de los ahuehuetes más antiguos como el de la Noche Triste tampoco, todos están Sí, muertos. bueno, es terrible, qué bueno que te acuerdas del árbol de la Noche Triste, porque el árbol de la Noche Triste lo quemaron 2 veces, lo quemaron Dos veces. en 1870, lo incendió un nacionalista, porque ahí había llorado Cortés, cometió el crimen, la barbaridad de prenderle fuego, se logró salvar y casi un siglo después, en los años 70 y tantos, 79, 78, se dice que pues unos vándalos le metieron estopas con gasolina, le prendieron fuego y el árbol de la Noche Triste se murió Bueno. también. Bueno, estamos llegando a este hemiciclo de aire griego, de aire romano, que está dedicado a la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el famosísimo Escuadrón 201. Aquí hay una placa, si nos acercamos antes de subir, Cintia, Sí. hay una placa que relata a grandes rasgos la historia del Escuadrón 201, ese momento en el que México ingresa en la Segunda Guerra Mundial debido al hundimiento de 2 buques petroleros por parte de fuerzas alemanas, de submarinos alemanes, en la fecha en la que el presidente Ávila Camacho declara la guerra, pasa a revista en julio 20 de 1944 a la unidad, el Escuadrón 201, cómo sale de Buenavista. Los periódicos del 25 de julio de 1944 son conmovedores y un día usted puede ir a la hemeroteca, consultarlos para ver la manera en la que la ciudad, el pueblo, fue a despedir a estos 299, 290. 290 personas, hombres. que formaban parte de esto. Bueno, ellos llegan en febrero, ya está a punto de acabarse la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que la guerra acaba en agosto del 45, salen en febrero, se los despide el general Francisco L. Urquizo, uno de los grandes novelistas de la Revolución, que en ese tiempo era el subsecretario de la Defensa, con un discurso, y luego cómo llegan a una base aérea en Texas,
Se embarcan con destino al frente de guerra del Pacífico. Llegan en mayo después de navegar 33 días y bueno, pues entran en combate. En ese combate hay 5 pilotos que mueren, los cuerpos de 3 se pierden en el Pacífico, no los pueden rescatar jamás, solamente 2 son recuperados de esos pilotos y aquí descansan los restos del teniente José Espinosa y Mario López Portillo. Y del subteniente Mario López Portillo. Que están aquí. Aquí están los nombres de los otros caídos, de los otros oficiales caídos. Es un monumento muy raro. Y bueno, pues ahí está el homenaje que se le rinde a todos y cada uno de los miembros de la tropa especializada. Los 290 soldados están aquí inmortalizados en estas placas. Ellos, pues un dato curioso que no se menciona ahí en la placa es que ellos pues se unen al grupo 58 de la del escuadrón quinto de la quinta fuerza de las Fuerzas Aéreas Americanas y llegan a la isla de Luzón en Filipinas para tratar de defenderla pues es la primera vez que unos mexicanos, que la bandera ondea, digamos, en un frente de guerra, es la primera y única vez, ojalá sea la última, que participan una expedición mexicana en una acción de guerra. Aquí están los de operaciones, la tropa especializada, ahí iba mucha gente que era pues técnicos, ¿no? Era gente que no... Cabos, sargentos... No, pero eran más bien técnicos, es decir, no estaban con un fusil disparando, solamente fueron los pilotos y los que formaban parte del equipo propio del avión. Tenemos una crónica, una nota que pues relata la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial y el porqué de este melancólico hemiciclo que estamos visitando. Durante la Segunda Guerra Mundial, México decidió enviar un escuadrón de aviones a las Islas Filipinas en el Pacífico. Dicho grupo, compuesto por los mejores pilotos que había en México, tuvo la misión de dar apoyo aéreo y ayuda a las tropas norteamericanas y filipinas en la liberación de Luzón central y sureño. Regiones que habían sido tomadas por los japoneses. A su regreso, considerados como héroes nacionales, se les homenajeó de distintas formas y se les erigieron varios monumentos. Uno de ellos, ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec, sobre la calle Xicoténcatl. En dicho sitio, levantaron un memorial tallado en piedra blanca, que por la forma de sus escalones y columnas, así como por la majestuosidad con que fue construido, hoy es reconocido con el nombre de Tribuna Monumental. A los costados del monumento se ubican las placas con el estudio de la Fuerza Aérea Expedicionaria, una placa de reconocimiento y la bitácora donde se resume el papel de México en dicha guerra. Al lado izquierdo se ubican 2 placas, donde se explica que en dicho sitio se encuentran los restos mortales de 2 de los miembros, el teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes y subteniente piloto aviador Mario López Portillo. Del lado derecho se ubica otra placa, donde se anotaron los nombres de los 10 miembros del escuadrón que perdieron la vida en ese evento. Finalmente, en la parte superior de este digno monumento se puede leer la leyenda Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, en recuerdo de estos hombres que heroicamente dieron su vida por México.
está a la venta la revista Central de Noviembre. En portada tenemos a la actriz venezolana Gaby Spanik, quien nos platica cómo ha retomado las riendas de su vida tras superar obstáculos, como el intento de envenenamiento del que fue víctima. Además, una interesante entrevista a Jorge Font, uno de los mejores deportistas mexicanos. Revista Central de Noviembre. Bueno, pues la tremenda historia del Escuadrón 201, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, en Esos un 290 soldados. en un capítulo que ojalá no se repita jamás, pero bueno, quedó un monumento. Son lamentables los monumentos a la guerra, pero bueno, pues es un monumento también al heroísmo, al patriotismo, a la valentía, a muchas cosas que pues ahí están. Ahí están. No sé si son tan dignas de aplaudir el nacionalismo, etcétera, o han hecho más daño que bien, pero pues los tiempos Pero así son. las muertes trágicas, Sí, sobre todo, y en defensa, aquellos- de la exacto, patria, por bueno, héroes. pues es Siempre un incontestable. país necesita héroes, ¿no? Y esos héroes vienen en un puño, ¿no? Desde luego. Por eso yo sí creo que ojalá que no tengamos que levantar más monumentos de esta clase. Pero bueno, vamos a dejar eso atrás, porque estamos entrando a un verdadero santuario. Estamos entrando al lugar sagrado, al lugar que hizo sagrado el Cerro de Chapultepec y el bosque de Chapultepec, el lugar más sagrado para los aztecas. Es lo que se conoce desde 1972 como el audiorama. Salvador Novo lo bautizó de ese modo. Y de hecho, no, Salvador Novo le puso Inxochitl Incuicatl. Inxochitl Incuicatl quiere decir flor y canto. Es decir, es un lugar donde podías contemplar, es un lugar de contemplación de la naturaleza y donde se escucha música clásica. Hay 400 obras musicales. En esta ocasión está cerrado. Lo abrieron porque tuvieron la atención de recibirnos, por eso no podemos escuchar la música clásica, pero hay 400 obras musicales que se escuchan de continuo. Hay una mesa con libros que tú puedes tomar, nada más anotas tu nombre y te sientas. Ahí dice, te prestamos libros, favor, regístrate. Te sientas aquí a leerlo y te puedes quedar el tiempo que gustes. Pero eso, bueno, esto es lo moderno, es el uso moderno que le estamos dando a esto. Lo verdaderamente importante, vamos a guardar un momento de silencio. Vamos a tratar de escuchar. Bueno, se nos metió ahí un tren, caray, pero bueno, estaba sonando la brisa. Es que es un lugar verdaderamente mágico. A ver, Las hojas vamos a hacerlo. se pegan con la brisa. Ojalá lo alcance usted a captar el sonido levísimo del viento en la brisa. Y decíamos que era un lugar sagrado porque desde los inicios del poblamiento del Cerro de Chapultepec, esta cueva que está aquí, que vamos a acercarnos, fue considerada un lugar en que tenía, había unos manantiales a los que se les atribuían propiedades sagradas y curativas, y esta cueva comenzó a volverse un lugar de culto. La evolución no tenemos muy claro cómo fue evolucionando este culto. Lo que sí sabemos es que en la época de los toltecas ya se decía que aquí se podía bajar al infierno, al inframundo, al lugar de los muertos, y de hecho Huémac, el último rey de los toltecas,
se vino a refugiar aquí. Hay dos leyendas, una dice que se ahorcó aquí y otra que entró y que no volvió a salir. Y también otra que lo flecharon las personas de su comunidad, porque en 1162 la leyenda cuenta que él le gustaba mucho jugar el juego de la pelota, se encuentra con los dioses del agua, ellos proponen que haga un juego y apuestan, él apuesta que si él gana, porque él se creía muy buen jugador, él quería tener unas piedras de jade y también oro, exacta, que era la moneda con la que ellos intercambiaban, hacían el trueque en ese momento. Los dioses le dicen a Huémac que no, que le dan mejores mazorcas verdes. Él dice que no quiere aceptar las mazorcas, que si él gana, le tienen que dar el jade. Después de esto, él gana y resulta que los dioses se enfurecen con él y le desean 4 años de sequía, 4 años de tormentas, 4 años de cosas malas y trágicas encima de su pueblo. Él, al ver esta tragedia de su pueblo, viene a esta cueva y se viene a refugiar de la tristeza. Así es, la leyenda dice que hacía tanto calor, es decir, eran los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ellos, como no aceptan las mazorcas, desatan la peor sequía en la historia de Tula. Dicen que hacía tal calor que se partían las piedras, según la leyenda, y entonces él viene y desaparece aquí. Desde entonces se convierte Huémac en una especie de señor del inframundo. Lo más impactante y lo más interesante es que 500 años después de que Huémac se pierde en este lugar, cuando Moctezuma se entera que han llegado los españoles, Moctezuma viene también y se quiere esconder, se quiere meter al inframundo sin cumplir el trámite de morirse porque tiene miedo de lo que le han dicho. Entonces viene a este lugar y realiza un ritual, una serie de rituales para que Huémac le deje la entrada franca. Algo que él viene acompañado, Moctezuma viene acompañado de todos los enanos y también de las personas impedidas, de los jorobados, les decían, de sus hechiceros, sus adivinos. Sus hechiceros y de lo extraño, de los fenómenos de su pueblo, para que lo acompañen a entrar al inframundo. Qué curioso, ¿no? Vamos a acercarnos por aquí. La cueva fue sellada, fue cerrada. Cuenta otra leyenda urbana que unos muchachos, unos estudiantes, se metieron y no volvieron a salir jamás, y por eso la sellaron. Está absolutamente cerrada. Lo que sí sabemos es que en 1974 Gutiérrez Tibón, el antropólogo Gutiérrez Tibón, localizó la entrada, levantaron una losa donde se veía el descenso y dice que aventó unos papeles prendidos que se fueron hasta el fondo sin verse el final. Gutiérrez Tibón proponía que, dado que esto fue un lugar de culto, un lugar sagrado durante por lo menos medio milenio, debería hacerse el INAH debería hacer una investigación, una excavación para poder encontrar. Imagínense qué cantidad de ofrendas y de objetos se pueden hallar en el interior de esta cueva sellada. No alcanzamos. Plumas de quetzal, ¿no? Que era lo que Huémac pedía a los dioses. Sí, bueno, no sabemos, joyas, piezas arqueológicas de valor incalculable. Son medio milenio, 500 años de cosas que fueron depositadas, ofrendas, en el lugar que es la entrada de los muertos. Ahora solamente vemos estos trozos grandes de piedra porfírica, estas cosas que despuntan aquí, y bueno, pues no alcanzamos a ver ni siquiera por dónde sería el lugar por el que se entraba en ese tiempo. Moctezuma recibió la mala noticia de que Huémac no lo recibía, que él tenía que afrontar su destino, que él tenía que salir y volver a enfrentar a los españoles, y entonces Moctezuma se va desconsolado, y es precisamente por eso, por ese temor, que decide decide entregarse a los españoles de la manera en la que lo hace. Dicen que Huémac le dijo: ¿tú para qué quieres venir aquí? Aquí nadie se ve como se veía allá, aquí todo es miseria, aquí todo es polvo, aquí todo es sufrimiento. Eso fue algo que le dejó. ¿De dónde salen estas palabras? Es lo que le contesta. No, bueno, claro. No, esto lo cuentan varios cronistas, Fray Diego Durán, lo cuentan varios anales, varios libros de anales, La leyenda de los soles. Es un relato que está consignado en muchísimos lugares. Es un hecho real que Moctezuma tuvo miedo y se quiso venir a refugiar, se quiso meter a esconder en el inframundo, y llegó a este lugar. Hoy pues sigue siendo una especie de lugar sagrado por este silencio, por esta calma, por la música, la gente que
que se sienta aquí a leer en estas bancas sus libros, vienen siendo como los modernos sacerdotes, los modernos guardianes de la cueva de Zincalco. Se llamaba Zincalco, que su nombre en náhuatl era la Casa del Maíz. Pues ya sé que está cerrada hace 40 años, sin embargo yo traía la fantasía. Siempre traes la fantasía de tratar de encontrar esos pasajes secretos, esas cuevas que se conectan por debajo del castillo, porque también el castillo debe tener muchos pasadizos, muchas cuevas, muchas entradas y salidas debajo del territorio, ¿no? O atravesando el cerro. Bueno, pues sí, es una de las historias o de las leyendas que hay. Lo que sí es que donde se encuentra el elevador, la gruta del elevador... por el que se puede bajar del castillo hasta abajo del cerro. Una segunda leyenda cuenta que fue cavada porque se buscaban las joyas. No recuerdo si es Torquemada, no recuerdo qué cronista, relata que se le venían a hacer muchísimos sacrificios cuando había sequías, por ejemplo. Aquí en la alberca que visitamos, cuando había sequías, venían y entregaban sacrificios y entregaban joyas y entregaban muchas cosas, y entonces corría la leyenda de que todo estaba lleno de tesoros ocultos. Hay una leyenda que dice que el tesoro de Moctezuma fue enterrado, fue escondido en Zincalco, que fue cuando los españoles huyeron de la Noche Triste y volvieron un año después, no encontraron ya absolutamente nada de lo que habían perdido y de lo que ellos habían visto y se habían llevado. Corrieron muchas leyendas, una versión dice que pudo haber sido escondido en la cueva de Zincalco, pero la gruta del elevador la cavaron porque estaban buscando precisamente el tesoro. esos tesoros, ¿no? Bueno, pues Sí. ¿En qué año? Porque el elevador lo pusieron hace cuántos años. Lo puso Porfirio Díaz, es decir, esto es una cosa que empezó desde la colonia y se desarrolló a lo largo, hasta el día de hoy. Largo del tiempo. Cortés buscó ávidamente el tesoro que había perdido. Claro. Los canales, buscaron en el lago de Texcoco, mandó buzos, Bernal Díaz del Castillo fue uno de ellos, que se echaban clavados en los canales para buscar. Pudieron rescatar algunas cosas que calificaron de baratijas, pero el gran tesoro que habían perdido no apareció. Estamos a espaldas de otro monumento que vale la pena visitar. Este monumento es conocida como la Fuente de la Templanza. Es una estatua huérfana porque en realidad se habían hecho 4 estatuas, una dedicada a la fortaleza, otra a la prudencia, otra a la justicia y otra a la templanza. Las 3 primeras se fueron a Veracruz, fueron enviadas a Veracruz y esta se quedó huérfana aquí. La hizo el mismo escultor Guerra, que hizo los jarrones que le presentamos al comenzar nuestro recorrido por el bosque. Él se dice que hizo las figuras en yeso y que las mandó a Carrara para que las esculpieran. Sí. Es una historia que corre. El hecho es que se quedó sola la estatua. Esas estatuas iban a decorar la Secretaría de Relaciones Exteriores en tiempos del Porfiriato. Se llegó la revolución, quedó el proyecto como todo abandonado y bueno, finalmente quedó aquí. Quedó aquí. No se inauguró sino hasta 1931 en el periodo del presidente Pascual Ortiz Rubio, aquel presidente al que le dieron un balazo al salir del Palacio Nacional, que le atravesó la quijada, aquel presidente que le decían el nopalito porque le decía a la gente que era muy baboso. Ese presidente que mangoneaba a su antojo Plutarco Elías Calles, y esos dos presidentes, Calles y Ortiz Rubio, pues fueron habitantes de este lugar que visitamos, el castillo de Chapultepec. Esta es la fuente, ahí dice, se alcanza a ver, Templanza. Este escultor Guerra es el que les comentábamos, que es el que hizo el primer desnudo escultórico que se hizo en México. Pues estamos llegando casi al final del recorrido. Cintia, exactamente. ¿Qué te pareció? Muy bueno, pues hoy ya es la segunda parte, el final de este recorrido por el bosque, por el castillo de Chapultepec. Esperamos que les haya gustado muchísimo. A nosotros nos gustó muchísimo. A mí me encantó haber conocido la efigie de Moctezuma, haber conocido la cueva de Zincalco y pues realmente recorrer estos recovecos
que nunca visitamos cuando venimos al bosque. Casi siempre venimos al castillo o casi siempre vamos a la parte del zoológico, pero también pues hay otras partes que vale mucho la pena descubrir. Vale mucho la pena descubrir y además ha sido un gran privilegio que tuvieran la atención las autoridades del bosque y de Lina, del castillo de Chapultepec, de dejarnos, de recibirnos en un día en el que el bosque está cerrado al público. Podemos contemplar, podemos percibir un Sí. silencio como el que tuvieron Maximiliano y Carlota, como el que sintieron los virreyes, como el que Los vivió pájaros se Nezahualcóyotl. Se escucha sí, claro, la naturaleza, las aves, el viento, etcétera, y sobre todo poder ver, que es rarísimo, poder ver Chapultepec sin gente, sin ruido, sin habitantes, sin los vendedores, sin el bullicio de siempre. Me da la impresión de que estuviéramos caminando en una tarde del siglo XIX, una tarde muy remota del siglo XIX, Haciendo una y que caminata. estuviéramos haciendo un recorrido por el bosque, Cintia. Sí, exactamente. Bueno, pues queremos invitarlos a que nos escriban a elfoco@proyecto40.com.mx. También que nos sigan escribiendo a Twitter. Ya tenemos muchos amigos en Twitter que nos dan todos sus comentarios. Y pues agradecerles todos sus comentarios de felicitaciones, de gracias por hacer este programa. Nosotros les agradecemos a ustedes de tener la oportunidad de llevarles estos lugares a sus casas y poder descubrir con ustedes pues toda la historia y las anécdotas y los personajes que habitaron esta ciudad. Pues la verdad es una verdadera alegría recibir sus mensajes los domingos en cuanto termine el programa, sus impresiones, sus sugerencias, sus dudas, todo lo que les va surgiendo a medida que van acompañándonos en estos recorridos. La verdad los agradecemos muchísimo. Yo en lo personal, en lo particular, lo agradezco mucho. Tomamos en cuenta todo, críticas, sugerencias, recomendaciones, lo que usted guste y mande. Y tratamos de responderle lo que más podamos y hacer los programas como más... A partir de las sugerencias que ustedes nos van dando, es decir, vamos haciendo el foco juntos. Vamos a volver al centro, ya me ansiaba yo después de 2 semanas de estar lejos del centro. Vamos a volver a regresar, vamos a volver a caminar por el centro la siguiente semana. Vamos a caminar por República de Chile, la calle de las novias. Va a estar un programa muy rico, muy interesante, lleno de cosas, lleno de anécdotas. Pero bueno, pues por lo pronto, ¿ya diste tu Twitter? No. Sí, es @sinfrancesconi. Y el mío es @hdmauleón. Por favor, escríbanos, coméntenos todo lo que guste. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, Cintia. Gracias, Héctor. Y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.